Primero, como han hecho mis compañeros, agradecer a Enrique y al Prado la invitación y a vosotros la asistencia. Lo que pretendo es contar una actividad realizada con cuarto de la ESO, del programa de diversificación, una actividad para trabajar la creatividad en la expresión escrita y mejorar la comprensión de una época histórica, a través del perfil biográfico de Goya. Los nexos que me he marcado entre una parte y otra, que aparentemente tiene sus distancias, la parte literaria y la parte histórico-artística, los nexos son la creatividad, la libertad y el binomio individuo-sociedad. Es una actividad que, de alguna manera, es una parte, es un fragmento de un conjunto que contempla un posterior estudio pictórico de Goya y una visita al Prado, de lo cual no voy a hablar porque cuando me puse a trabajarlo veía que no me daba tiempo y aunque en el trabajo que envié al Prado en su momento por un curso venía algo de eso, al final descarté el hablar de esa parte. Deciros algunas cosas del programa de diversificación, aunque me ha alegrado mucho que la compañera María Ángeles haya mencionado también hace un rato, haya hablado algo de este programa. Muy rápido, para no cansaros y, sobre todo, por si hay alguna persona que no tenga muy claro este programa en qué consiste. Es una medida de atención a la diversidad surgida con la LOCSE en los años 90. Está destinada a alumnos, y me gusta mucho remarcar esta especie de binomio, vamos a decirlo así, con contrastes, que es alumnos con dificultades, pero que tienen posibilidades de titular, es decir, no está cualquiera. Tiene un par de adaptaciones, creo que alguna la ha mencionado también María Ángeles, menos alumnos y agrupación de asignaturas instrumentales por ámbitos. ¿Qué tipos de alumnos tenemos? Son chicos inseguros, acostumbrados a vivir, tengo puesto aquí en la zona gris de una clase, en los que no destacan por nada y si destacan a veces por aspectos negativos. También creo que algunos se han instalado en esta situación, antes de llegar al programa de diversificación, se han instalado en una cierta comodidad. No saben tomar decisiones, ni siquiera en situaciones muy sencillas. Se dejan pasar los plazos, aunque a veces sean de cosas muy simplonas. Luego se arrepienten. Carecen de iniciativa y se frustran claramente con mucha facilidad. Yo, cuando empecé a trabajar con este programa hace ya unos años, me planteé que tenía que ser muy práctico, muy pragmático, muy realista y tengo claro que hay una meta concreta, que obtengan el título. Mi misión, una de mis misiones, es infundirles ánimo, lo tengo claro. Y bueno, también les recalco al principio del programa que no se van a esforzar menos porque el título vale tanto como el que van a sacar sus otros compañeros de lo que podríamos llamar enseñanza ordinaria. Al principio, cuando empecé a trabajar, me planteé de alguna manera un rol para trabajar con este tipo de alumnos. Me planteé que tengo que ser un mediador, pero que la meta a conseguir es suya, y que no tienen que estudiar ni para los padres ni para los profesores. Intento recalcárselo. Tengo claro que también soy un estimulador de las ganas de aprender. En realidad, todos los profesores creo que somos estimuladores de las ganas de aprender. Bueno, esto sería un poco el tipo de alumnos. Voy a introducir un poco, propiamente luego hablaré de la actividad concreta y ahora hablaré de la creación literaria, como yo trabajo la creación literaria en el programa de diversificación. Tengo la suerte de normalmente estar 2 años con ellos, tercero y cuarto de diversificación, por lo cual es relativamente fácil trabajar a medio y largo plazo y no pedir resultados a corto plazo. Todo esto que voy a decir, yo intento transmitírselo a ellos, porque creo que es bueno que sean conscientes del proceso. Todos sabemos la gran conexión que hay entre el lenguaje y el pensamiento, y que trabajar el lenguaje es trabajar el pensamiento, y que sin lenguaje no hay pensamiento. Esto ya, de principio, si se entiende bien,
justifica que hay que escribir, que hay que leer, que hay que hablar, que hay que escuchar, que serían las esencias de la lengua que yo tengo que dar en mi ámbito. Me planteo también, y de alguna manera lo siento como una suerte el haber aterrizado en este programa, yo soy de historia, el hecho de poder trabajar la escritura. Tengo la sensación de que a veces no trabajamos la escritura y hace poco leía un artículo que decía, era un artículo del País que decía: a veces nos han contado que a escribir se aprende leyendo mucho, a escribir se aprende escribiendo, y es verdad. Por otra parte, me planteo que la gramática, la ortografía y otros apartados normativos, que son muy importantes y yo no los desdeño, por supuesto, condicionan bastante el proceso de enseñanza-aprendizaje en la lengua. Y eso los que son especialistas en lengua seguro que lo saben mucho mejor que yo, pero yo lo vivo así. Por eso me planteé, de alguna manera, crear una especie de oasis para la creación literaria, de alguna manera en el terreno de los textos de ficción. Dado que la ficción casa bien con la libertad, con la creatividad, que está claro, son dos elementos fundamentales de la creación literaria, también de la creación pictórica. También intento transmitirles, soy muy pesado con ellos y ellos me lo dicen, lo importante que es ser eficaces en la comunicación y que, está claro, cuando uno comunica mejor, consigue mejor sus propósitos. Esto es de perogrullo, pero yo creo que es bueno que ellos lo integren. También, y es una cosa que a mí personalmente me interesa mucho, creo que cuando se cuenta algo se termina de comprender muchas cosas, sucesos, ideas, emociones, pensamientos, etc. Les planteo, y se lo suelo plantear el primer día, a veces incluso de una manera un poco ceremoniosa y teatral, porque yo creo que sabéis todos que es bueno, perdonadme la expresión, vacilar un poquito, en buen sentido. Les planteo que un dios es como que un escritor es como un dios que con veintitantas letras inventa libremente los mundos que quiere. Y está claro, la misión de un escritor es suscitar sensaciones, emociones, pensamientos. Y ese, de alguna manera, es lo que yo les voy a intentar pedir. Yo no les voy a intentar pedir que hagan una redacción muy larga o muy corta, que es lo que suelen preguntar al principio. ¿Cuántas líneas tiene que tener? ¿Tiene que ser muy larga? También, de alguna manera, aunque yo no soy un especialista, les intento plantear algunas cosas, no el primer día todo, en el proceso, pues algunas cosas que creo que son útiles y que yo puedo saber. No soy un técnico experto como Óscar, que esta mañana nos lo ha planteado. Por ejemplo, una cosa que me suele dar resultado es la teoría del iceberg, que creo que planteó Hemingway, que es que un escritor, cuando inventa una historia o escribe una historia, de alguna manera lo que vuelca en su texto es un trozo muy pequeñito con respecto a lo que sabe de esa historia y lo que tiene dentro. Yo les intento poner en la situación de que intenten construir una historia dentro de sí mismos, saquen lo que saquen luego en el papel, vamos a decirlo así, porque si tienen algo debajo, eso se va a notar en la historia. También me parece muy importante lo que yo les llamo crítica literaria constructiva, es decir, comentar las historias de los demás. Normalmente lo hago de la siguiente manera, cada 10 días, 15 días, los alumnos realizan una composición escrita en su cuaderno. Yo el cuaderno lo trabajo bastante y me es bastante útil como herramienta. Deben cumplir con mucha libertad determinadas reglas. Normalmente les doy siempre un título, a veces un principio, un final, esto es muy conocido, a veces la obligatoriedad de que haya un personaje determinado, etcétera. Otra cosa que también me ha dado buen resultado y que puede parecer vanidad, pero yo no me lo planteo así, es que yo me pongo a escribir también con ellos e intento hacer el ejercicio que ellos hacen. Y me he dado cuenta que les gusta que lo haga, sinceramente. Y a veces me salen historias que no están mal y otras me salen historias bastante flojas. Realizada la composición, cada alumno lee en voz alta y los demás, incluido yo, hacen la crítica, digamos, constructiva de esa historia. Esto me facilita una cosa. Si yo tuviera que corregir las faltas de ortografía de todas esas
historias escritas no sería capaz, sinceramente. Entonces, me permite corregir aspectos que no son normativos, como de expresión, de construcción, de coherencia y demás. Bueno, el tema de las visitas a los museos, la historia y el arte. Creo que cuarto de la ESO es un muy buen momento para intentar dar historia, afrontar lo histórico de una manera un poco ya más auténtica que en los años anteriores que se ha dado en la secundaria. Creo que, y además creo que hay estudios sobre ello, el cerebro está preparado para entender un poco el tiempo histórico. Por otra parte, el arte, entiendo que el arte es la manifestación de una época y por esto es una buena vía para trabajar diferentes aspectos históricos. Me permito aportar una definición de arte que no me la he inventado yo y la he elaborado y la he sacado para dársela a ellos y que creo que puede ser útil. Forma de expresión plástica y visual de los humanos, especialmente creativa, mediante la que se transmiten sentimientos, emociones, ideas y, en definitiva, una manera de ver y de sentir la vida. Por otra parte, dentro de este terreno de visita a museos, trabajo con la historia, el arte, tenemos que hablar de lo virtual. Está claro que hoy día lo virtual, lo digital, lo multimedia, lo TIC, cumple un papel muy importante. Pero creo sinceramente que hay que completar lo virtual con lo sensorial y lo físico. Yo intento transmitir una idea muy clara y cuando vienen aquí yo creo que ellos lo sienten. No es lo mismo que te pongan las Meninas de Velázquez en un ordenador, en una pantalla, a que veas aquí el cuadro que tocó con sus manos Velázquez. Y yo esta idea se la intento transmitir. Este cuadro le tocó Velázquez. Además, otro detalle dentro de esto de la historia, visita a museos y demás, he comprobado que la mayoría de los alumnos de DIVER, de cuarto diversificación, o no han ido a ningún museo o si han ido de pequeños, pero realmente ya no recuerdan prácticamente esa experiencia y no ha dejado impronta, y lo cual me parece que es penoso y hay que trabajarlo. Incluso los alumnos más delicados, como esta mañana contaba Óscar. Yo el año pasado me atreví a traer un grupo de PCPI de segundo año y me alegré mucho de haberlo traído. Lo traje con miedo, pero al final, a Reina Sofía no fue aquí. Es la competencia, ¿no? Bueno, cuando vengo al museo, al Prado, que es al que más he venido y el que más suelo trabajar... Es verdad, ¿eh? Es verdad. Bueno, de alguna manera me planteo objetivos muy simplones y muy sencillos, que valoren la importancia del museo, que es un privilegio tener este museo. Les intento recalcar que mucha gente viene a Madrid desde Japón o desde muchos sitios como objetivo principal para ver el Museo del Prado, porque creo que es importante que ellos lo valoren. Y también, como objetivo, pues eso, lo que he comentado hace un momentito, que intenten experimentar, o yo intento contribuir a que experimenten la emoción de las obras originales. Siempre intento ver pocas obras para que no se emborrachen de museo y acaben hasta las narices. Normalmente cuando vengo al museo lo suelto así, suelo combinarlo con una cosa que denomino así un poco pomposamente historia urbana de Madrid, porque creo que tiene muchas posibilidades. Bueno, voy a ir a la actividad porque si no veo que el tiempo me va a comer. Vamos a ver. Como siempre, pues bueno, todo esto surgió también, igual que la mayoría de mis compañeros que me han precedido, pues a raíz de un curso que hice sobre Goya en octubre. Tocaba historia, muchos ya me lo recuerdan cuando pasa un tiempo. Profe, toca historia. ¿Cuándo historia? Historia, como yo les digo, no sé inglés, history, no story. Perdón, al revés, story, no history. Bueno. Entonces, de alguna manera, a raíz de este curso yo me hice un plan de trabajo, entre otras cosas porque tenía que presentar el trabajo aquí, pero también me apetecía pensarme cómo iba a trabajar esto, que otros años había trabajado de otra manera. Algunas de las cosas no las he hecho, pero en gran medida creo que sí, sobre todo la parte, vamos a decir, de creación literaria. Normalmente yo les doy un título y una situación, unas circunstancias para que todos hagan la misma historia. Pero en esta ocasión les planteé 12 posibilidades.
12 títulos y 12 situaciones, y podían elegir libremente. No mencioné en ningún momento ni del Prado, ni de Goya, ni de museo, ni de nada. Era una historia más, y yo creo que en cierto modo sí que están acostumbrados a que yo les lance, salga por los cerros de Úbeda, y a veces voy por la mañana en el coche y me viene un título y digo, esto puede ser un buen título para la historia. Y a veces hay situaciones peregrinas y a ellos les gusta saber cómo a mí me ha surgido ese título o esa situación. Bien, empezaron a escribir. Normalmente cuando les lanzo empiezan a escribir, al principio cuesta, pero luego ya se lanzan y se crea un buen ambiente. Yo también me pongo a escribir y normalmente, claro, no da tiempo a terminar ese día. Van a su casa y al día siguiente lo traen terminado. Y bueno, pues lo que se hace siempre, hay que leer. Normalmente depende, a veces les obligo a leer a todos, otras leen voluntariamente, pero normalmente quieren leer un buen número de gente. Intento crearles la situación de que, por favor, escuchen muy atentamente a los compañeros, porque es una manera de aprender y de contribuir a que el compañero aprenda con las críticas que se van a hacer posteriores, críticas constructivas y positivas o negativas. En esta ocasión, ¿qué les planteé escribir? Y lo que voy a hacer es deciros los títulos, deciros la situación que les planteé, y en algunos casos ya también os voy a contar algo de alguna de las historias que se escribieron. En una de las historias, sé que alguno, pues vais a ver aquí algo de Goya, lo vais a descubrir, ellos no lo descubrieron. El primer título que les di es Se ha muerto el abuelo. Y el título, la aclaración, la situación era la siguiente. La familia está algo triste, sobre todo el padre. La pareja es de mediana edad, los dos son muy elegantes y modernos. Y los 4 hijos no superan los 10 años. Las 2 chicas son las mayores. En esa casa se vive y se viste bien. Esta historia no la hizo nadie. La siguiente, fiesta en el campo. 9 jóvenes, 5 chicos y 4 chicas, están pasando un día de fiesta en el campo. Visten bien, de acuerdo a la ocasión. Un chico y una chica parecen extranjeros. Hay un río. Esto es lo que yo les doy y ellos libremente, ya están acostumbrados, lo llevan a donde les dé la gana. Tanto el título como la circunstancia. Evidentemente, cuando se lee la historia, se tiene que ver una conexión, con la lógica que sea, pero una conexión. Por ejemplo, una chica llamada Judith, me he comprometido a decir los nombres y los quiero decir como homenaje a ellos. Una chica llamada Judith pues, hizo una historia con este título de Fiesta en el campo, en la que unos niños se iban al campo a celebrar una fiesta que organizaba el colegio y una niña se quedaba dormida. Y en ese quedarse dormido soñaba que se quedaba dormida y que al despertarse se vio sola en el autobús y no había nadie. Hizo autostop y una mujer la recogió y la llamó por su nombre. Y ella se quedó muy sorprendida. Y entonces se despertó. Se despertó de verdad. Porque realmente, y lo interesante de esta historia es que era un sueño dentro de un sueño, vamos a decirlo así, o soñar que dormías o algo de eso. Bueno, y esto se valoró luego en la crítica literaria, digamos, que se hizo. El tercer título era Viva los novios. Y aquí dudé si poner Viva los novios o Vivan los novios. Decidí poner Viva los novios. Sé que hay un error gramatical, pero creo que se dice Viva los novios, creo. O sea, me refiero, se dice, o decimos en una boda. Lo que ponía era, los invitados, grandes, jóvenes, niños, abuelos, etcétera, acompañan a los novios y en ese momento pasan junto a un puente. Todos parecen felices, menos la novia. Y aquí una chica hizo una historia, pues bueno, cuenta una historia un poco, permitidme un poco, en cierto modo, sencillota, pero la manera de contarla yo creo que era muy interesante. Era la historia de una niña que tenía que hacer siempre lo que sus padres decían y que a ella le parecía muy mal todo esto y siempre estaba a punto de rebelarse, pero nunca se rebelaba. Pasaron los años y cuando cumplió 18 años, sus padres la buscaron un pretendiente y la obligaron a casarse. Ante un puente, delante de muchos invitados, lloró. Para sus adentros decía, yo no quería esta vida, yo no quería esta vida. Por cierto, era la hija de los reyes. El número 4 era, estaba soñando, pregunta. 2 brujas vuelan. Seguro que vais a asociar clarísimamente.
Una es joven y bella, la otra es vieja. Se agarran fuertemente a la escoba mientras en lo alto un animal indescriptible vigila su vuelo. Aquí tampoco nadie hizo nada. Hoy la he visto desnuda. No puedo quitarme de la cabeza su cuerpo desnudo como ofreciéndose. El magnetismo de sus carnes impedía fijarse en el pelo o en la cara. De no haberla conocido me habría sido imposible decir si era rubia o morena. No me lo esperaba. Y aquí hicieron varias historias. Una historia hecha por Elena, una historia muy interesante, muy bonita, 6 folios. No es fácil que chicos de diversificación escriban 6 folios. Y esta chica es rumana y aprendió castellano hace relativamente poco. Escribió una historia erótica, con mucha elegancia y mucha finura, realmente. Es una historia que, bueno, tiene errores porque intenta combinar 2 tiempos, pero creo que fue valiente al escribir una historia erótica, realmente. Yo intento darles mucha libertad porque creo que es fundamental la libertad para la creación literaria. Incluso hay escena sexual, pero tratada con gran delicadeza, sinceramente lo digo. Otra chica, Fabiola, con este mismo título, hizo una tierna historia donde el protagonista era un niño de 3 años, desnudo, claro. Otra historia, odio las comidas familiares porque siempre me toca poner la mesa. Y aquí les decía, se reúnen 14 personas en una casa, abuelos, padres, tíos, primos. Y ocurre lo que ocurre siempre. Todo empieza bien, todos bien vestidos, alegres, hay risas, pero al final, puntos suspensivos. Jennifer Rodríguez hizo una historia impresionantemente macabra. Se reúne la familia, van bien vestidos y cuando llegan todos sacan una urna con papeles. Van pasando todos y, o alguien, una mano inocente, creo recordar, coge un papel y le tocó al tío Pepe. Le pusieron en la mesa, encima de la mesa, le descuartizaron y se le comieron. Y hasta el año que viene. 7. Príncipe Pío es un plató de cine. En Príncipe Pío están grabando una película de guerra y la gente está muy contenta porque casi todos participan. Incluso alguno, como el novio de Andrea, ha sido contratado para que la siguiente película que rodará el mismo director en Cádiz. Nadie hizo este texto. Creo que es más aconsejable yo que les mande un único título, lo tengo claro. Lo que pasa es que en esta ocasión creo que me interesaba a mí forzar esto por el trabajo precisamente. La siguiente, el señor Arrieta está enfermo. Ellos no saben quién es el señor Arrieta. El médico no sale de su casa, el señor Arrieta tiene 74 años y lleva enfermo varios días. Parece que la cosa va en serio, aunque no sabe muy bien qué tiene. Tampoco hicieron nada el señor Arrieta. 9, quedan 3 nada más. Se llevan a matar. Nadie lo habría imaginado hace 2 meses porque Francisco y Gaspar eran amigos íntimos. No se sabe lo que ha pasado, pero cada día discuten más y con más violencia. Parece que se van a matar. Tampoco hicieron ninguna. 10. El poeta ha venido a verte. Aquí no les di nada más que el título. El poeta ha venido a verte. Y Angie Nicole, hizo una historia muy dulce, muy bonita, en la que el poeta era un amado, era el amado de una chica. Y bueno, no me quiero enrollar mucho, es una historia muy dulce, muy bonita e interesante. Número 11. El mendigo de barba blanca que no dejaba de aprender. Historia metafórica. Se trata de hacer una historia basada en hechos reales, pero ocultando dichos hechos para no delatar a nadie. Esta historia la pretendía hacer yo, pero no me dio tiempo a terminarla, porque a veces no me da tiempo a terminarla. Yo os lo digo, mirad, yo esto me pongo a hacerlo porque me gusta hacerlo y porque creo que me tengo que poner en vuestro pellejo, pero a veces no me da tiempo a terminarlo, y es así, otras sí me da tiempo. Yo quería hacer una historia en la que el protagonista, sin nombrarlo, fuera José Luis San Pedro. De alguna manera hacía un doble guiño, les presentaba a José Luis San Pedro. Y la última era, veo la foto de mi amigo Juan y no puedo creer que sea el del periódico. Simplemente les daba eso. Bien. Comentamos, como digo, y demás. Pues bueno, hubo historias de todo, mejores, peores. Creo que no ha sido la mejor ocasión, lo digo con toda sinceridad. Ha habido otras ocasiones mejores, pero bueno, el ejercicio, como yo lo he hecho varias veces, con otros, pues más o menos el tal. Y bueno, entra en juego, ese día pues nos quedamos en leer y tal, y al día siguiente, yo ese día no les dije nada, pues me preguntaron, profe, esta vez, ¿en qué te has inspirado para hacernos esto? Y entonces es cuando yo encendí el
encendí, digamos, el proyector y empecé a ponerles unas diapositivas, que voy a ver si me sale aquí. Con este título, Se ha muerto el abuelo, con esta trama que recordáis que yo la di, correspondía a Los duques de Osuna y sus hijos, cuadro de Goya. Este cuadro de Goya. Se lo empecé a presentar y, de alguna manera, mi intención, que lo hice a medias, lo reconozco. Sinceramente, esta fase la tengo menos trabajada, pero más o menos me permitió ver posibilidades. Mi idea en esta primera fase no es hablar de temas, vamos a decir, excesivamente técnicos y pictóricos, sino más bien presentar a Goya, su pintura, un primer acercamiento y, sobre todo, trazar un cierto perfil de Goya para que ellos conozcan a una persona de finales del 18, principios del 19. Bueno, fui uno por uno, que es lo que voy a hacer ahora, voy a intentar hacerlo medianamente deprisa, y con Fiesta en el campo les di la trama, La gallina ciega. Correspondía a La gallina ciega, que si lo observáis, yo claro, lo había tenido en cuenta, lógicamente. Pues seguíamos comentando, yo aprovechaba para ir lanzarles cosas de Goya, por ejemplo, aquí todo el tema de... bueno, me había yo preparado las diferentes fases de Goya, hablar de los cartones y demás. Con Viva los novios. La trama, la boda. Y bueno, pues aquí fue muy interesante aquí la conversación sobre les había impresionado mucho lo de que la novia no estuviera... Con Estaba soñando. La trama, linda maestra, El capricho número 68, pintado en 1799. Bueno, como digo, yo ahora estoy yendo muy deprisa, le intenté establecer una especie de conversación con ellos, de diálogo. Hoy la he visto desnuda. ¿Os imagináis cuál es? Claro está. Joder, lo siento. La maja desnuda. Bien. Odio las comidas familiares porque siempre me toca poner la mesa, un cuadro impresionante de Goya. La familia de Carlos IV. Príncipe Pío es un plató de cine, otro cuadro impresionante, por supuesto. El 3 de mayo. De alguna manera intenté quitarles dramatismo para luego hablarles del dramatismo. Digo en la sugerencia de el señor Arrieta está enfermo, aquí Goya atendido por Arrieta, de alguna manera yo le cambié y aquí les presenté, bueno, hablamos de Goya y de su amigo el médico. Joder, no sé qué está pasando. Aquí, ¿no? Ah, vale, perdón. Ah, vale, sí. Se llevan a matar, duelo a garrotazos, como también tiene cierta lógica. El poeta ha venido a verte. El segundo retrato que hizo a Moratín, ya al final de su vida. También quería hablar un poco de sus amigos, porque me parecía importante de cara a trazar un poco su perfil. El mendigo de la barba blanca que no dejaba de aprender, historia metafórica. Es uno de los dibujos, aún aprendo, también de la fase final. Según algunos especialistas, este podría ser una especie de representación de Goya, un autorretrato en cierto modo. Luego, veo la foto de mi amigo Juan y no puedo creer que es el del periódico, es el retrato a Mugiro. Bueno, y entonces, porque sé que el tiempo me come, yo de alguna manera me he trazado aquí un perfil de Goya que de alguna manera no es que a lo mejor exactamente sea el que yo transmití o transmitiría a los alumnos. He reflexionado sobre Goya, llevo tiempo reflexionando sobre Goya, no soy un especialista de Goya, pero me interesa. He utilizado alguna biografía, varias biografías muy interesantes, la biografía de Goya en el Prado, de la página web, Valeriano Bozal, Svetan Todorov, que me ha encantado, Janine Batik. Bueno, he trazado unas etapas y voy a intentar... ¿Cuánto tiempo me quedaría? Poco, nada. ¿Un minuto, no? Sí. Bueno, un minuto muy rápido, de verdad. Perdonad que... creo que lo que me interesa destacar de Goya, que era un hombre muy inteligente, que yo creo que ha pasado a la historia de la pintura, entre otras cosas, porque se atrevió a bucear, a buscar
la verdad, a indagar a través de la pintura, vamos a decirlo así, que ante todo era un pintor, que, por ejemplo, los desastres de la guerra, más que un patriota, estaba denunciando el horror de cualquier guerra, porque aparecen de un bando y de otro, que era un hombre que supo moverse entre la alta sociedad, a pesar de ser hijo de un maestro dorador, que no dejaba de ser pues, un artesano, creo yo, sinceramente. Y bueno, pues como me dices que no me queda nada, pues... Un momento. Quiero decir una frase, perdonadme, porque de alguna manera me inspira Goya esta frase y me inspira el motivo que he cogido. Sinceramente, y creo que es el espíritu de este encuentro también, nuestros alumnos necesitan que no perdamos las ganas de aprender. Gracias.